Bueno, vamos a hablar sobre las estafetas postales ambulantes de ferrocarril argentino de 1865 a 1920. Un poco lo que yo armé acá, para hablar sobre estafeta ambulante de ferrocarril argentino tenemos que dar 15, 20 charlas para que se den una idea. Entonces yo acá más que todo lo que voy a hacer es darle un pantallazo de la importancia que tuvieron los ferrocarriles argentinos en el transporte de la correspondencia. Primero vamos a hacer una pequeña introducción. Antes del advenimiento del ferrocarril, el transporte de pasajeros y correspondencia se efectuaba mediante mensajerías privadas que recorrían el país. Es decir, eran todos transportadas por diligencias, galeras, que tenían convenios con el correo y aparte de transportar mercadería y pasajeros, tenían el convenio con el correo y transportaban correspondencia. A partir del 1 de enero de 1865, el director de correos, don Gervasio Posadas, crea la oficina postales ambulantes, en el cual el último vagón del ferrocarril pertenecía al correo. Es decir, que ahí, desde ese último vagón, se podían distribuir, o sea, era directamente una oficina postal donde se podían hacer las mismas, lo mismo que se hacía en cualquier oficina postal que no era ambulante. Esto, a las mensajerías, por supuesto, cada vez que el ferrocarril iba avanzando, las mensajerías tenían que ir corriendo, y entonces había sectores que antes que brindaban servicios ya no lo podían brindar, y cada vez se les iba achicando el negocio, porque el servicio del ferrocarril era un servicio mucho más rápido, mucho más seguro y mucho más eficiente. Las estafetas ambulantes son, como su propia designación, son verdaderas oficinas ambulantes y desde luego están habilitadas para recibir correspondencia suelta y practicar con ella las mismas operaciones que cualquier oficina permanente. Y después, Posada también lo que determinó es que las empresas de ferrocarril deberían transportar la correspondencia sin ningún costo para el Estado. Un poco para hablar de la importancia de la red ferroviaria argentina. El primer ferrocarril se inauguró en 1857, que fue el Ferrocarril del Oeste, que ya vamos a empezar a... Pero ya acá un poco quiero hablar de la importancia, para que ustedes vean que alrededor de 1950 alcanzó 47.000 kilómetros de vía, y llegó a ser la segunda más grande del mundo después de la India. Estamos hablando alrededor del año 1904, y entre 1904 y 1908. Y ya en 1916 era la sexta red ferroviaria más grande del mundo. Y llegó a tener 4 trochas distintas y conexiones con Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil y Uruguay. O sea, prácticamente con todos los países limítrofes de Argentina. Les aclaro que a mí no me molesta si me interrumpen, si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta. Bueno, yo acá muestro, un poco, quería mostrarle la primera hoja de mi colección. Y acá en este pequeño mapa podemos ver, visualizar que prácticamente la red ferroviaria argentina ocupaba casi todo el territorio argentino, salvo la Patagonia, que prácticamente en esta época que estamos hablando
estaba prácticamente desierta, o sea, había muy pocas localidades. Bueno, para armar una colección de estafeta ambulante es prácticamente lo mismo que armar cualquier colección de historia postal. Es importante tratar de conseguir bibliografía histórica y filatélicas, mapas, documentos de épocas, leyes, decretos, periódicos, guías, anuarios de correo, censos, para conocer acerca de localidades, cantidad de habitantes, rutas, transporte, etc. A la colección mía la fui armando por ferrocarril, de acuerdo a la orden de aparición de cada ferrocarril. A su vez, dentro de cada ferrocarril la fui armando también a medida, o sea, lo fui armando a medida que iban haciendo la aparición los distintos matasellos. En cada carta hice todo un estudio de todo lo que es o sea, toda la ruta, tanto de mensajería como de ferrocarril, porque imagínense que había localidades que el ferrocarril que no llegaba, o que llegó después de un tiempo después. Entonces, primero seguramente para transportar una carta, primero tenía un transporte, tenía que ser transportada por mensajerías, y luego hasta una localidad donde había una estación del ferrocarril y recién ahí ser transportada por ferrocarril. Esto es algo muy importante. En Argentina el número de la estafeta ambulante corresponde al estafetero y no al ramal. Es decir, que si el estafetero cambia ramal, se lleva consigo su matasello. Esto es muy importante porque la mayoría piensa que el número de la estafeta ambulante, que ya vamos a empezar a ver, generalmente piensa, no, este corresponde a tal ramal. No. Era de acuerdo, cada estafetero tenía su matasello correspondiente. A él lo cambiaban de ramal, lo cambiaban de tren, él se llevaba su matasello. Y después, bueno, quiero hacer una salvedad, que no son comunes las marcas con estafetas ambulantes enviadas al exterior. Digamos, son más difíciles de conseguir, ¿no es cierto? Bueno, vamos a empezar primero con el Ferrocarril del Oeste. El Ferrocarril del Oeste empezó, digamos, por supuesto, todos los ferrocarriles empezaron todos de Buenos Aires, los primeros. Fue inaugurado en 1857, primero con un pequeño trayecto, y primero llegó hasta Moreno, y bueno, y luego después se fue agrandando, que no vale la pena poner a qué localidades iba llegando, pero un poco para que ustedes se den una idea, acá, no sé si alcanzan a ver el mouse, este es el Océano Atlántico, y acá en Mendoza, que es la provincia de Mendoza, es la que limita con Chile. O sea, para que ustedes se den una idea de la longitud del ferrocarril oeste. En 1912 llega a Colonia Alvear. Siempre el ferrocarril oeste, desde que nació, tuvo la intención de unir los dos océanos, cosa que nunca llegó. Siempre llegó hasta acá, hasta Colonia Alvear, en la provincia de Mendoza. Para que ustedes se den una idea, con el ferrocarril oeste tenemos tanta variedad de matasellos
distinto que hasta 1888, este fue una colección de un marco con la que yo empecé armando la estafeta ambulante. Hice este pequeño resumen de la cantidad de matasellos ambulantes que había de este ferrocarril hasta 1888. Entonces, podríamos dar una o dos charlas de 2 horas sobre este ferrocarril. Yo simplemente quiero mostrar algunas cartas importantes, o por lo menos que yo considero importantes, de este ferrocarril. Bueno, esta primera carta que vemos es de 1860. Y ustedes me van a decir, y en 1860 no había estafeta postal ambulante porque, como les dije antes, empezaron recién a partir del 1 de enero de 1865. Pero esta es una carta precursora y es la primera que se conoce con una marca del ferrocarril del oeste. Fíjense, dentro de esta carta está todo el recorrido que ha hecho la carta. Fue enviado desde un juzgado de paz, o sea que era servicio oficial, por lo tanto, fue con tarifa sin cargo, digamos. En abril de 1860, las vías férreas llegaban hasta Moreno, es decir, a 39 kilómetros de Buenos Aires. Entonces acá el soldado tuvo que hacer primero 30 kilómetros a caballo por las postas, para luego recién tomar el ferrocarril, donde le colocaron esta marca y llegar hasta Buenos Aires. Bueno, estos son los primeros matasellos ambulantes que empezaron que se pusieron en funcionamiento el 1 de enero de 1865. Esta es una carta circulada de Chivilcoy, que está a 160 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires, con un Rivadavia 5 centavos. Y bueno, lo cual esta carta en esa época justo llegaba hasta Chivilcoy el ferrocarril, así que viajó íntegramente por ferrocarril, no fue transportada por ninguna mensajería. Acá tenemos otros matasellos con líneas huecas. Acá estoy mostrando los primeros porque son tal vez los más raros. Este también es una carta de juzgado de paz, como podrán ver, la primera que se ve acá, que también es sin cargo, y acá tenemos otra. Estos son matasellos elípticos con barras, semimudos. Acá tenemos estos matasellos que son usados a partir de 1867. También se conocen pocas cartas con estos matasellos, no más de 10 cartas se conocen con estos matasellos. Bueno, acá tenemos una carta que también he enviado del juzgado de paz. Esta la puse acá para mostrársela porque, como podrán ver, esta carta tiene 2 matasellos ambulantes. Es decir, que salió del juzgado de paz de San Antonio de San Andrés de Giles con destino a La Era. Ahí se colocan, bueno, los de estos matasellos de doble rectángulo. Primero se coloca uno, cambia de ramal, y luego el otro estafetero donde cuando cambia de ramal le pone el otro matasello. Ya con dos estafetas ambulantes en una misma carta, ya son bastante difíciles de conseguir.
Este es una carta, este entero postal, un entero postal bastante lindo. Fíjense que tiene una estafeta ambulante mensajería y otra estafeta ambulante ferrocarril del oeste. O sea que tiene los dos, mensajería y estafeta ambulante de ferrocarril. Fue enviada de Navarro eh, por una mensajería hasta una estación Sapiola que estaba sobre el ramal que iba para Buenos Aires. Y bueno, primero fue por una mensajería que se llamaba Navarro y Lobos. Cuando llega a la estación Sapiola, la suben arriba del tren y le colocan la estafeta ambulante número 2. Este acá abajo, una tarjeta postal con una estafeta ambulante 14. Es una estafeta ambulante esta que no está catalogada. Otra cosa que le quería comentar. Cuando armé esta colección, había dos catálogos para consultar. El último creo que ya hace más de 30 años, 40 años, que no se actualizaba. Así que hay muchísimas marcas que no están catalogadas, que antes que no se conocían y que, bueno, a medida que uno empezó a coleccionar y que empezó a buscar, y ya se conocen muchísimas marcas ambulantes más. Bueno, acá todas las marcas que van de una estación a otra son todas bastante lindas y no son fáciles de conseguir. Acá muestro dos. Por ejemplo, este de matasello doble círculo, diámetro 32, que va de 11 a Trenquelauquen. Y acá hay otra, 11 a Rancul, número 1, Ferrocarril del Oeste. Son 11, bueno, 11 es la estación del Ferrocarril Oeste que está en Buenos Aires, o sea que salían de la estación del Ferrocarril Oeste que en Buenos Aires e iban a distintas localidades del interior. Bueno, ahora vamos a hablar del Ferrocarril del Norte. Le vuelvo a repetir, el Ferrocarril Oeste, para que ustedes se den una idea, se pueden armar con el material que hay aproximadamente 2 marcos. Así que lo que yo acá estoy mostrando es muy poquito, pero es un poco para dar un pantallazo general de lo que eran las estafetas postales ambulantes en Argentina. Este es el Ferrocarril del Norte, fue el segundo ferrocarril con capitales ingleses que salió de Buenos Aires. Empezó a funcionar en diciembre de 1862 y fue hasta Tigre, que está ahí a escasos kilómetros de, de Buenos Aires. Esto es todo el Río de la Plata, para que ustedes se den una idea. Si no me equivoco, este ferrocarril llegó a tener 40 kilómetros alrededor de ahí, desde Buenos Aires hasta Tigre. Un ferrocarril muy chiquito, pero era un ferrocarril que tenía mucha actividad. ¿Por qué? Al no haber ferrocarriles, toda la correspondencia y toda la mercadería que venían del norte del país era transportado generalmente, iban a los puertos de Rosario o de Santa Fe o del norte argentino, y de ahí iba transportado vía fluvial por el río Paraná y de ahí al río de la Plata. Igual también todos los puertos que estaban sobre el río Uruguay es el que separa Argentina con la República del Uruguay, y también bajaban y llegaban a Tigre. Acá en Tigre tomaban el ferrocarril y llegaban a Buenos Aires. Entonces era un ferrocarril muy chiquito, pero con gran cantidad de correspondencia transportaba.
Bueno, esta es una de las cartas más lindas que tengo en mi colección. Acá tenemos una carta circulada con franqueo 5 centavos con el matalleo FCN en negativo, ovalado, enviada a Italia. Como les dije antes, muy raras son las cartas enviadas por estafeta ambulante al exterior. Esta carta aparte, este matasello, se conocen solamente 3 cartas, y esta es la única carta donde tiene puesto el matasello San Fernando en negativo. Bueno, una hermosa carta. Este fue por paquebot francés a Italia. Héctor, Sí, una sí, cosita. Esa carta también lo que tiene muy raro es el tampón azul, ¿sabes? sí, En sí, general eran negros. claro. Muchas gracias por la acotación, pero sí, linda. Te digo que justamente, bueno, ahora tuvimos, hace poquito en la Fundación Voce, tuvimos una excelente charla de Oliver Villar de correspondencia, y esa carta estaba ahí, no sé si te acordás. Bueno, este también es un matasello bastante raro. Se conocen 5 o 6 cartas con este matasello de estafeta ambulante del FCN. Bueno, también está en azul. Acá tenemos otra, estafeta ambulante Ferrocarril Norte, Buenos Aires número 1. Bueno, todas estas marcas, les aclaro, están en los catálogos, pero por ahí son muy, pero muy difíciles de conseguir. No se conocen muchas cartas de este ferrocarril. Es un ferrocarril muy chiquito y en 1889 fue vendido, o sea que no se conoce. Este se llama FCN, se lo quiero aclarar esto antes, el ferrocarril norte, pero el ferrocarril norte de Buenos Aires. Después vamos a ver el ferrocarril central norte, que ese ya llegaba hasta Salta, Jujuy, al norte argentino, ya al límite con Bolivia. De este mismo ferrocarril he encontrado otras marcas que no están catalogadas o que no se sabían a qué ferrocarril pertenecían. Esta estafeta ambulante Asterisco Buenos Aires. Ustedes como podrán ver, es bastante difícil saber a qué ferrocarril pertenece porque no tenía ninguna identificación. Sin embargo, acá muestro acá el dorso para que vean que salía de San Fernando. San Fernando era una localidad que estaba sobre este ferrocarril. Hasta que salió, digamos, hasta que encontramos esta carta, no se conocía a qué ferrocarril pertenecía esta estafeta ambulante. Acá tenemos otra, también estafeta ambulante de Estación Central, Buenos Aires. Como podrán ver, es bastante difícil saber, pero también tenemos acá que fue enviada de San Fernando. O sea, esta tarjeta postal pertenece también al ferrocarril norte. Después también tenemos acá otra que dice estafeta ambulante relevante central número 1. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué pasaba? Por alguna causa, el estafetero que tenía que ir en el vagón postal del ferrocarril no estaba, no podía ir. Entonces, ¿qué hacían? Mandaban o estaba enfermo, cualquier cosa. Entonces mandaban un estafetero relevante, o sea que relevaba al estafetero titular. Y como cada uno tenía su propio matasello,
había un matasello especial para el que relevaba al estafetero titular. Generalmente estos relevantes es muy difícil saber también a qué ferrocarriles pertenecían, porque hay varios relevantes. Yo tengo algunos otros relevantes que no sé a qué ferrocarril pertenecen, hasta que aparezca alguna carta donde podamos saber de dónde salió la carta porque si no sabemos de dónde salió, no hay forma. Esta, gracias a Dios, está completa la carta y sabemos que salió de Tigre, lo cual sabemos que pertenece al ferrocarril FCN. Bueno, el ferrocarril del sur también es un ferrocarril que, como el ferrocarril del oeste, es un ferrocarril con muchísimos kilómetros. Llegó a tener, en 1899 llegó a tener 3.563 kilómetros de vía férrea. Y llegó hasta Neuquén, que está en la Patagonia, hasta Zapala. Para que ustedes se den una idea, la cantidad de kilómetros que de este ferrocarril existen muchísimas marcas. Tal vez se puede armar también otros 2 marcos exclusivamente con este ferrocarril del sur. Bueno, acá mostramos las primeras cartas de este ferrocarril. Este ferrocarril fue inaugurado también en 1865. Así que apenas fue inaugurado ya tenía sus propias estafetas, sus propios matasellos ambulantes. Acá tenemos estafeta ambulante FCN, Ferrocarril del Sur. Este de acá abajo es sin el DEL, con una parejita de Rivadavia, de quinta tirada. Bueno, acá tenemos otros distintos matasellos distintos. Este fue circulado entre 1868 y 1874. Venían con los números 1, 2 y 3. Acá mostramos el 1 y el 3. Acá tengo otro que dice estafeta ambulante R, que es relevante. También esta es una carta oficial. Fue enviado de un juzgado de paz a otro señor, a otro juez de paz. También carta oficial, por lo tanto no tiene franqueo. También es una marca postal rarísima, estafeta ambulante Constitución a Dolores, 1. Y tiene también la mensajería del comercio, que era una mensajería también que transportaba correspondencia, así que tiene los dos. Es una carta muy buena. Fue circulada desde Dolores circulada de Dolores con tarifa de 10 centavos, dirigida a Tandil. De Buenos Aires a Dolores fue por ferrocarril, y de allá fue por la mensajería de comercio hasta Tandil. Bueno, acá estamos mostrando una carta. Es la única carta que se conoce con 3 mensajerías distintas. O sea que esta carta cambió 3 veces de ramal para poder llegar a destino. Es la única carta que se conoce con 3 estafetas ambulantes distintas. Tiene la estafeta ambulante Ferrocarril del Sur número 4, la número 2 y la número 7. Lástima que están al dorso, pero bueno, fue enviado también sin cargo desde un juzgado a otro. Bueno, acá tengo otra. Esta también es bastante linda y rara.
Esta en realidad tiene dos estafetas ambulantes, la número 2 y la número 8. Cuando llega a destino, por algún motivo no fue recibida y volvió la carta. Y cuando volvió, fíjense que la fecha tiene 13 de octubre del 80, esta también cuando cambia rama el 13 de octubre del 80, y después ya cuando vuelve el 22 de octubre. Pero vuelve con el mismo estafetero, ¿ven? Con el número 8. Bueno, ahora vamos a ver el ferrocarril de Barraca, Boca y Ensenada. Era un ferrocarril bastante chiquito que salía de Buenos Aires y iba ahí, para que ustedes se den cuenta, una idea, Boca, que es un barrio ahora de lo que es la ciudad de Buenos Aires, llegaba hasta La Plata y después tenía unas ramificaciones, unos ramales chiquititos, llegaba hasta Magdalena y Álvarez Jonte. Este ferrocarril fue inaugurado también en 1865, igual que el ferrocarril del sur. Bueno, fue en 1882 el ferrocarril del oeste le vende unos ramales a este ferrocarril. Bueno, acá vemos las primeras marcas de este ferrocarril, estafeta ambulante ferrocarril de Barraca, Boca y Ensenada, Buenos Aires número 1. Es una carta circulada a Buenos Aires. No sabemos de dónde salió, porque no tiene atrás el remitente, pero sabemos que circuló por él. Acá tenemos una carta oficial que fue desde Quilmes, que era una estación que estaba sobre el ferrocarril, al Juez de Paz de Mercedes. Y se envía acá, o sea, este es el matasello, el estafetero el número 1, el número 3. Este es otra carta que dice estafeta ambulante, estafeta ambulante de Buenos Aires a La Boca, utilizado a partir de 1875. Acá está. Esta es la marca, si la pueden ver acá, estafeta ambulante Buenos Aires a La Boca. Y acá tenemos que es estafeta ambulante ferrocarril de Barraca, Boca y Ensenada, el número 5. Este fue a Italia. Bueno, ahora empezamos con el ferrocarril central argentino. El ferrocarril central argentino fue el primer ferrocarril que se construyó en el interior de la República Argentina. Y se empezó a construir en 1867. En 1867 se inauguró, en septiembre se inauguró el trayecto que va desde Rosario a Villa María, que está en el interior de Córdoba. Y en 1870 llega a la ciudad de Córdoba. Como ustedes podrán ver, ningún ferrocarril todavía llegaba de Buenos Aires a Rosario. O sea que del interior, los ferrocarriles llegaban acá al puerto Rosario, acá en el puerto Rosario, por el vía fluvial por el río Paraná bajaban, y en Tigre agarraron el ferrocarril del norte y iban hasta Buenos Aires. Pero no teníamos todavía ningún ferrocarril que uniera Buenos Aires con Rosario. El 20 de septiembre, bueno, acá este ferrocarril terminó siendo un ferrocarril que el más largo de la República Argentina, y fue comprando distintos ferrocarriles. El ferrocarril llegó a tener 3.880 kilómetros en 1908. Y a partir de 1908 fueron sumando más kilómetros todavía, para que ustedes se den una idea de la longitud que tenía este ferrocarril.
Bueno, este es una carta excepcional. Le pedí la imagen a Oliver Villar. Es la primera marca conocida de este ferrocarril y la única carta que se conoce, que es la estafeta ambulante R y B, que es de Rosario a Villanueva. Villanueva era una localidad pegada a Villa María. Fíjense que es del 67, esta carta, que es justo el año en que llega a Villa María. Todavía a Córdoba no llegaba el ferrocarril. Bueno, bueno, una carta excepcional enviada a Inglaterra. Bueno, esta es la segunda marca que se conoce, estafeta ambulante del ferrocarril central argentino. Es la número 1. Es una carta que tiene tránsito en Rosario, tránsito en Buenos Aires y llegada a Londres. Esta fue por la compañía de la Steam Pacific en 1871, ¿no? Esta seguramente que esta marca, seguramente que esta pasó por Montevideo, porque la Steam Pacific no tenía parada en Buenos Aires, sino paraba en Montevideo, Uruguay. Bueno, acá mostramos otro, estafeta ambulante ferrocarril central argentino. Esta está la 1, la 2, la 3, la 4, fueron usados a partir de 1878. Acá tenemos un triple porte, una muy linda, es bastante rara, digamos, para la época, con el ferrocarril con el estafetero número 2. Y acá mostramos otra con el estafetero número 4. Fue dirigida a Buenos Aires, está San Juan. San Juan, para que se den una idea, está pegado, está en la cordillera, prácticamente en una provincia que que limita con la República de Chile. Ahí tenemos una estafeta ambulante enviada a Estados Unidos. Esta comenzó a usarse, se usó en 1884 hasta 1888, esta marca. Y esta ya empiezan los matasellos circulares. La estafeta ambulante 5, Ferrocarril Central Argentino. Voy un poco rápido para no hacer la descripción de todas las cartas, porque para no aburrirlo. Aparte son tantos ferrocarriles que no va a ser tiempo. Me detengo un poco más por ahí en las más interesantes. Este es bastante interesante porque es la única correspondencia que se conoce con un sello oficial. O sea, con matasello de estafeta ambulante. Este es estafeta ambulante 15, esta es una estafeta ambulante que no se encuentra en ninguno de los dos catálogos conocidos y aparte tiene como rareza que circuló con un sello de servicio oficial. Y acá tenemos otra que es un ramal bastante chiquito que va de La Rosa, provincia de Santa Fe, a Villa del Rosario, Córdoba. Estafeta ambulante número 1. Bueno, este es el ferrocarril andino. Este ferrocarril empezó a construirse en 1873 y unía la localidad de Villa María, que hasta esta localidad llegaba el ferrocarril central argentino, está en el sur de la provincia de Córdoba, iba a Río Cuarto, a la capital de la provincia de San Luis, Mendoza y San Juan. Este ferrocarril andino luego lo compra
el ferrocarril del Gran Oeste argentino, y luego lo compra el ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico en 1907. Este fue pasando de mano en mano. Esta es la primera marca conocida del ferrocarril andino, que es propiedad de Andrés Lister. Es doble círculo con el número 1 acá ahí en el centro. Acá mostramos otra con el número 4, FCA, Ferrocarril Andino. Esta marca tampoco existe en ningún catálogo y es la única que yo vi hasta el momento con esta marca. Acá tenemos el ferrocarril andino San Luis número 1 y número 2. Acá tenemos, estas son también rectangulares, el 6 y el 7. El 6, no conozco ninguna carta. Y es el único fragmento que yo tengo en mi colección. No tengo, mi colección son todas cartas, digamos, ¿no? Pero este es el único fragmento porque si bien está catalogado, pero no conozco ninguna carta yo con eso. Bueno, después del ferrocarril Córdoba-Tucumán, dijimos que el ferrocarril central argentino llegaba a Córdoba, a la ciudad de Córdoba. Bueno, el ferrocarril Córdoba-Tucumán y el ferrocarril central norte, primero se llamó ferrocarril Córdoba-Tucumán. Cuando llegó a Tucumán, ya después se empezó a construir hasta Jujuy y Salta, y llegó hasta La Quiaca, que está en el límite con Bolivia. Esta empresa empezó, se hizo el primer tramo en 1875 y llegó a Jujuy en 1891. Y a la frontera llega en 1908, acá a la frontera con Bolivia. Vamos a ver algunas cartas. Tenemos estafeta ambulante ferrocarril a Tucumán 1, 2 y 3. Esta es la número 1. Esta es la número 2. Acá tenemos el número 6, con otras medidas. Es distinto el matasello. Este es otro matasello distinto que dice FCCN. Estafeta ambulante número 8. Y esta es también bastante linda porque es dirigida a Roma. Acá tenemos estas dos que son estafetas ambulantes que van de un lugar a otro, que son bastante escasas, a pesar que son más modernas, por ahí son las más difíciles de conseguir. Este va de Salta al Carril, que sale del Edema Jujuy, que llega, perdón, al Edema Jujuy. Y esta es otra que va de Perico, que está en la provincia de Jujuy, a Embarcación, que está en la provincia de Formosa. Después el ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico. Este ferrocarril inaugura su primer ramal de Mercedes a Chacabuco. Este ferrocarril se empezó a construir desde Mercedes, porque el ferrocarril del oeste llegaba hasta Mercedes. Y él empezó a construirse para acá, porque no le daban permiso para llegar a Buenos Aires. Imagínense la cantidad de ramales que ya en esta época ya empezaron a llegar a Buenos Aires. Entonces no le daban permiso, hasta que por ahí se le aprobaron, seguramente poniendo algunos dinerillos, que llegara a Buenos Aires. Ven, recién acá el 17 de marzo de 1888 habilitó su estación de Mercedes a Buenos Aires.
Bueno, y después, bueno, como ya les dije, este ferrocarril una vez que llegó a Villa Mercedes, compra después con el tiempo el ferrocarril Gran Oeste Argentino, que todavía no lo hemos visto, que era primero del Andino. Bueno, acá vemos las primeras marcas de este ferrocarril, estafeta ambulante número 1, Ferrocarril del Pacífico, estafeta ambulante número 2, Ferrocarril Pacífico número 2. Acá tenemos otra marca distinta, el Ferrocarril Pacífico número 2, enviada a Suiza. Acá tenemos otra muy linda, esta, Retiro a Bedia, Ferrocarril del Pacífico. Retiro era la estación central que estaba en Buenos Aires, para que ustedes se den una idea, y Bedia era una localidad en la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos otro, Retiro a Mercedes, y acá tenemos otro. Estas dos cartas son muy lindas porque son las dos enviadas al exterior a Inglaterra. Y esto es Retiro Alberdi. Las dos son dos localidades de la provincia de Buenos Aires, a tanto Alberdi como Mercedes. Bueno, acá el ferrocarril Gran Oeste Argentino, que dijimos que se hace cargo del ferrocarril andino. Prácticamente durante 20 años no se modificó, no hizo ninguna prolongación, hasta que después hace una prolongación acá hasta San Rafael y Colonia Alvear. Este ferrocarril, pero prácticamente, y bueno, estas marcas de este ferrocarril Gran Oeste Argentino son muy, pero muy raras, muy difíciles de conseguir, y así que, bueno, acá tenemos la primera, la estafeta ambulante número 1, ferrocarril argentino, esta es de 1891, y acá tenemos otra de 1902. Estafeta ambulante ferrocarril Gran Oeste Argentino, eso es lo que dice, sin número de estafetero. Pero claro, ese ferrocarril son muy raras las... Bueno, este es el ferrocarril Santa Fe de las Colonias. La provincia de Santa Fe, para que ustedes se den una idea, limitaba con la provincia de Buenos Aires y por el oeste, por la provincia de Córdoba y Santiago del Estero. Estaba prácticamente medio en el centro del país, para ubicarlo a los que no conocen bien las provincias argentinas. El ferrocarril Santa Fe de las Colonias justamente fue construido ¿para qué? Porque Argentina tuvo una gran migración de colonias extranjeras, colonias suizas, colonias alemanas. Y bueno, ¿qué hacían? Se les daban tierra a la gente para que trabaje. Pero bueno, después había que sacar toda la producción hacia el puerto de Santa Fe o hacia el puerto de Rosario. Así que por eso se llamó así, Ferrocarril de Santa Fe a las Colonias. Después con el tiempo se llamó Ferrocarril Provincial de Santa Fe. El primer tramo se hizo de Santa Fe a Rafaela en 1885. Y después se fueron habilitando distintos ramales. El ferrocarril el santafesino en 1900, a partir de el 10 de abril de 1900, por un decreto provincial, se vende a la compañía francesa de ferrocarriles de Santa Fe. Bueno, el ferrocarril Santa Fe de la Colonia. Tenemos primero la número 1, el ferrocarril Santa Fe de la Colonia número 1. Enviada a Buenos Aires. Fue de Colonia Esperanza. La Colonia Esperanza fue la primera colonia agrícola que se instaló en el país. Si no me equivoco, estamos hablando del año 1865. Y luego, perdón, acá lo pasé sin querer. No, por el otro lado. Se me perdió. Acá estamos. Bueno, este entero postal
de 6 centavos fue... este es un matasello que dice solamente estafeta ambulante número 3. No dice ningún ferrocarril. Pero como una tarjeta postal sabemos que al dorso dice Colonia Esperanza y que salió el 25 de septiembre de 1895. O sea, por lo tanto, pertenece a este ferrocarril. Fue enviada a Suiza esa. Después tenemos estafeta ambulante, Ferrocarril Provincial de Santa Fe número 1, Rosario. Y después tenemos esta otra que fue enviada también número 1 Rosario, enviada a Italia. Esta fue usada localmente. Acá tenemos otras. Enviada de Coron, una es de Coronda a Hessler, Ferrocarril de Santa Fe número 1. Es un impreso dirigido a Francia. Y esta tiene dos estafetas ambulantes, una de Coronda a Hessler y otra Distrito 5, Ferrocarril de Santa Fe número 8. Y esta es una carta postal bastante rara, este entero postal, porque tiene el estafeta ambulante número 5, Santa Fe Reconquista, que ya de por sí es un ferrocarril, tiene un ferrocarril bastante raro, y el estafeta ambulante 1, Ferrocarril de Santa Fe, que es el único que se conoce. Bueno, el Ferrocarril Central Córdoba. El Ferrocarril Central Córdoba fue un ferrocarril que prácticamente fue comprando ferrocarril y terminó siendo uno de los más de mayor longitud en la República Argentina. Lo único que construyó fue de Buenos Aires a Rosario, y después fue comprando distintos ferrocarriles hasta llegar hasta el norte del país. Fue fundada en 1887, y el primer trayecto que hace de Córdoba a San Francisco, que está en el límite con Santa Fe. Ahí el ferrocarril provincial de Santa Fe ya llegaba a San Francisco, así que ahí ya conectaba con todo lado el ferrocarril este. Después compró el ferrocarril norte, así que llegó hasta el norte del país. Bueno, estos son matasellos del estafeta ambulante del 6, este es estafeta ambulante 2, estación central a Rosario. Este es estación central a Montero. Montero es una localidad de Tucumán, de la provincia de Tucumán. Este es estafeta ambulante 2, estación central a Santa Fe. Este es el Ferrocarril Central Córdoba, número 5. Esta es una carta muy linda que es estafeta ambulante 1, Recreo a Catamarca, dirigida a Buenos Aires. Bueno, luego seguimos con el ferrocarril Bahía Blanca al noroeste. El ferrocarril Bahía Blanca al noroeste era para, se empezó a construir desde Bahía Blanca y llegó hasta Tuay, era más que todo para sacar toda la producción que se hacía en esta zona de La Pampa y llevarla hasta el puerto de Bahía Blanca. Bueno, también, bueno, este ferrocarril es muy raro conseguir marcas postales ambulantes de este ferrocarril. Yo tengo una sola, que es esta estafeta ambulante 5 Bahía Blanca. Después el ferrocarril central de Entre Ríos. Para ubicarlo, ¿dónde queda Entre Ríos? Entre Ríos es una provincia de la Mesopotamia argentina, que limita por el oeste con Santa Fe. En el oeste está el río Paraná, y por el otro lado tengo el río Uruguay, que limita con Uruguay. Y acá en el sur está el río de la Plata. O sea que prácticamente está rodeada de ríos. El ferrocarril
empezó, este ferrocarril en realidad se empezó a construir a partir de la capital de Paraná y tuvo distintas derivaciones. Paraná tenía el puerto, así que ahí teníamos donde sacar toda la producción. Luego, más adelante, acá en Puerto Ruiz, acá más abajo estaba el puerto Ibicuí, y llegó un convenio con el Ferrocarril Central de Buenos Aires. ¿Para qué? Para cruzar por ferrobarcos. Es decir, el Ferrocarril Central de Buenos Aires iba hasta Zárate, que justo estaba aquí el frente del puerto Ibicuí, y ahí por medio de ferrobarcos cruzaban el tren. O sea que la gente no se bajaba del ferrocarril. Lo subían arriba de un barco, a la máquina con vagones, y lo cruzaban. Bueno, la primera marca conocida, estafeta ambulante número 2. Después tenemos estafeta ambulante número 5, Ferrocarril Entre Ríos. Esta es una linda carta, esta de acá, porque esta tiene la combinación de una estafeta ambulante número 3, Ferrocarril Central de Entre Ríos, con una estafeta fluvial número 7. Son muy, pero muy raras las combinaciones de estafeta ambulante ferroviaria y fluvial para llegar a Villa Mantero. Digamos, Villa Mantero es una localidad de la provincia de Entre Ríos. Esta es otra carta con estafeta ambulante Ferrocarril Central de Entre Ríos número 2. Este es un lindo entero postal que no está catalogado y no he visto otro, que es de Crespo a Hasenkamp, Ferrocarril Central número 1. Perdón, Ferrocarril Central de Entre Ríos número 1. Y encima está dirigida a, bueno, no sé cómo se pronuncia esto, Swakopmund, que es lo que ahora es Namibia, que antes era el África, la África de Deutsch, Sud-West África. Y por último, esta carta también que yo en realidad la podría haber puesto tanto en este ferrocarril como en el ferrocarril que está al norte, pero en realidad como salió de Gualeguay, que está en la provincia, fue enviada desde Gualeguay, que está en la provincia de Entre Ríos, y fue enviada a Buenos Aires. Entonces, prácticamente circuló por este ferrocarril. Pero fíjense, este tiene un matasello ambulante que dice Distrito 14, Ferrocarril Central de Entre Ríos, número 10. Y al dorso tiene sucursal número 8, Buenos Aires, Asunción, número 2. Cuando yo me encuentro con este matasello, digo, ¿qué es esto? No lo conocía. Me pongo a verlo, lo vi catalogado, pero digo, ¿por qué Asunción? Le digo, si no llegó a Asunción. Claro, se nota que el ferrocarril venía bajando desde Asunción, muy probablemente, y Argentina tenía por ferrobarcos, ya le dijimos que tenía el cruce de la provincia de Buenos Aires a Entre Ríos por ferrobarcos. De ahí se tomaba el ferrocarril central de Entre Ríos. El ferrocarril central de Entre Ríos, más al norte, empalmaba con el ferrocarril del nordeste argentino. Llegaba hasta Posadas, en el límite con Paraguay, cruzaba de vuelta por ferrobarco a Encarnación y de ahí iba por el ferrocarril central del Paraguay hasta Asunción.
O sea que los pasajeros que salían de Buenos Aires podían llegar hasta Asunción sin bajarse del tren, cruzando 2 ríos por ferrobarcos. Bueno, el ferrocarril trasandino fue un ferrocarril que salía de Mendoza. Acá hasta Mendoza llegaba el ferrocarril el ferrocarril del Pacífico, que ya lo vimos. Llegaba a Uspallata, Río Blanco, Las Cuevas cruzaba los Andes, que ya era Chile, y de ahí iba al puerto de Valparaíso. Entonces, bueno, este ferrocarril se empezó a construir en 1891. Bueno, y llega acá prácticamente a Las Cuevas, llega en 1903, llega acá a Las Cuevas. O sea que ya el límite, pero recién en Chile creo que fue bastante más tarde, cuando, acá está, finalmente el 5 de abril de 1910, aniversario de la batalla de Maipú, fueron inauguradas oficialmente las obras. O sea que en Chile recién, en funcionamiento se puso el ferrocarril trasandino completo desde Mendoza hasta Valparaíso en 1910. Imagínense ustedes lo que es cruzar la cordillera de los Andes por ese tramo. Varios de estos, hubo varios tramos con cremalleras, porque no había forma, y muchos con zigzag para que pudiera el ferrocarril. Fue una obra de ingeniería impresionante. Bueno, acá tenemos 2 cartas bastante parecidas. Uno, es un impreso con 3 centavos enviado desde Rosario en 1903 a Valparaíso, Chile. Tiene lo lindo de esto, que tenemos todos los matasellos por donde fue. Entonces tenemos, salió de Rosario el 21 de enero de 1903. Tenemos el matasello de ferrocarril trasandino con fecha 22 de enero de 1904. O sea, imagínense, ya desde Rosario hasta que subió el ferrocarril trasandino, al otro día estaba, para que ustedes vean lo que era la eficiencia del ferrocarril en esa época. Y el matasello de Las Cuevas ya también tiene la misma fecha, el 22 de enero. Y el lado chileno todavía no se había terminado de construir. Luego se coloca acá tenemos el matasello de Las Cuevas, tengo acá el matasello de los Andes, no sé si lo alcanzan a apreciar, 23 de enero de 1904, y recién arribó con fecha 25 de enero de 1904 a Valparaíso. O sea que hizo en 4 días el trayecto desde Rosario hasta Valparaíso. Acá tengo otra que es similar, pero que en lugar de salir de Rosario salió de Mendoza, con el matasello ferroviario, también con los Andes, esta fue un año después, y fue hasta Valparaíso, y de ahí fue vía fluvial a Lima, que llega el 23 de febrero de 1904, y de ahí vía terrestre a Chiclayo, Perú. Bueno, luego tenemos acá el ferrocarril del Este, nordeste argentino. Este es el que le comentaba acá, que de la provincia, que salía al norte de la provincia que al norte del ferrocarril central de Entre Ríos estaba el ferrocarril primero se llamó del Este, cuando se empezó a construir, y luego se llamó del nordeste argentino. Esto era yo lo que les comentaba con la otra carta que llegaba a Asunción. Si podrán ver, acá circulaba todo por aquí, llegaba hasta Posadas, y acá en Posadas, que es la provincia de Misiones, cruzaba por ferrobarco a Encarnación y de ahí hasta Asunción.
Bueno, este ferrocarril comenzó a funcionar en 1874. Bueno, acá los primeros matasellos fueron Ferrocarril del Este, como les dije que primero se llamó así, el 1 y el 2, acá tenemos los dos, uno dirigido a Buenos Aires y el otro dirigido a Concordia. Luego acá tenemos otro, el Ferrocarril Noreste Argentino número 2, que está dirigida a Buenos Aires. Y acá tenemos otra, que es ambulante número 7, distrito 15. Como ustedes podrán ver, no dice el nombre del ferrocarril, pero sí sabemos que salió desde Apóstoles, Misiones, y el único ferrocarril que llegaba hasta ese era el ferrocarril del nordeste argentino. O sea que corresponde a este ferrocarril y arribó a Temperley, que está ahí cerca de la ciudad de Buenos Aires. El ferrocarril de Buenos Aires a Rosario. Este fue el primer ferrocarril que unió Buenos Aires con Rosario y el primer ramal se empezó a construir, que fue de Buenos Aires a Campana en 1876. Y luego llega a Rosario en el año 1886, o sea que recién, fíjense ustedes, queda unido Buenos Aires con todo el interior del país. Cuando llega a Rosario fue recién en el año 1886, cuando ya prácticamente estaban construidas todas las líneas en el interior del país. Bueno, después este ferrocarril, el 10 de mayo de 1902 se fusiona con el ferrocarril central argentino. O sea que que llegó a ser uno de los ferrocarriles con mayor longitud, como les comenté antes, en el ferrocarril central argentino. Bueno, acá tenemos estafeta ambulante ferrocarril La Campana número 1, estafeta ambulante ferrocarril La Campana Buenos Aires número 2. Acá tenemos otra, el número 7 de ferrocarril Buenos Aires y Rosario, ferrocarril Asunchales. Acá tenemos otro que es Central a Santa Fe y Central a Rosario. Un poco así para mostrarles los distintos matasellos. Por supuesto que todos estos ferrocarriles hay más correspondencia que yo la tengo en mi colección, pero es imposible mostrar todos los matasellos de cada uno para ver. Porque nosotros prácticamente podríamos dar una charla de cada uno de los ferrocarriles. Tengo otro, bueno, acá tenemos uno de Retiro a Varadero, hemos dicho que Retiro era la estación de Buenos Aires, ferrocarril Buenos Aires y Rosario. Y acá tenemos otro, el 2, y este es otro que es el estafeta ambulante 1, ferrocarril Buenos Aires y Rosario. Bueno, ya estamos cerca del final. Este es el ferrocarril Córdoba y Noroeste. Este es un ferrocarril que está acá cerca de mi casa. Este ferrocarril salía de Córdoba e iba hasta Cruz del Eje, que estaba aproximadamente a 150 kilómetros de acá de la Córdoba capital. Ahora está en funcionamiento todavía, pero llega hasta Cosquín, prácticamente en la mitad del trayecto. Es un ferrocarril, pero ahora prácticamente este ferrocarril está funcionando como un ferrocarril turístico, porque pasa por unos lugares increíbles, muy lindos los paisajes que se ven desde arriba del ferrocarril. Bueno, este ferrocarril primero se empezó a construir en 1891 y en 1892 ya llega a Cruz del Eje. Después luego lo compra el Ferrocarril Central Córdoba en 1901.
Esta es la única marca postal que tengo de este ferrocarril, que fue enviado de La Falda, que es una localidad turística que está acá en la Sierra de Córdoba, a Mar del Plata. Tiene paso por la ciudad de Córdoba. Tiene matasellos de paso. Es la estafeta ambulante número 2. El ferrocarril argentino del norte también sale de la estación de Anfunes, en el norte de la provincia de Córdoba, e iba hasta San Juan, La Rioja y Catamarca. Unía la provincia tres provincias del noroeste argentino. Se empezó a construir en 1889. Bueno, acá tenemos, esta es la única que he visto, esta marca postal, estafeta Ante Chilecito, con fecha 9 del 6 del 93, con destino a La Plata. Y acá tengo otra que es de Catamarca Recreo, Ferrocarril Argentino del Norte, número 2. Ahí bueno, acá tenemos otra con estafeta ambulante Ferrocarril del Norte, que esta fue con destino a Córdoba, enviado de La Rioja. Y esta enviada de Cruz del Eje con destino a Buenos Aires. Esta es una tarjeta postal de la atracción turística que hay en la localidad de Capilla del Norte, de Capilla del Monte, acá en Córdoba, con una piedra de forma de zapato. Bueno, el ferrocarril del oeste santafesino fue un ferrocarril chiquito que salía de Rosario, iba a Villa Casilda, Cruz Alta y Melincué. Este ferrocarril luego lo compra el Ferrocarril Central Argentino. También era un ferrocarril que fue hecho para llevar las cosechas al puerto de Rosario. También es un ferrocarril así chiquito, no es fácil conseguir estafetas ambulantes de este ferrocarril, pero bueno, acá tenemos estafeta Ferrocarril del Oeste Santafesino 2, Rosario. Acá tenemos la número 3, Rosario. Ahora vamos a ver el ferrocarril noroeste argentino. Este es un ferrocarril muy chiquito. Este ferrocarril salía de San Miguel de Tucumán, que es la capital de la provincia de Tucumán, y iba hasta una localidad en el sur que se llamaba La Madrid. Pero el ferrocarril central Córdoba hacía el trayecto en forma recta, y este ferrocarril iba por todos los ingenios azucareros que había en esta zona. Era aproximadamente 140 kilómetros de vía férrea. También es muy difícil conseguir correspondencia son muy raras las correspondencias. Bueno, acá tengo una tarjeta postal que también yo la considero una de las más lindas, una de las que más quiero de mi colección. Fue despachada de Río Chico, donde había un ingenio azucarero muy importante ahí, y fue enviada a la Cochinchina. Algunos ni siquiera saben que existía eso, pensaban que cuando uno lo mandaban lejos le decían que vaya a la Cochinchina, pero bueno, hoy es Vietnam. Ferrocarril noroeste argentino 5. Bueno, ahí tenemos todas las marcas de tránsito, correspondencia, hasta llegar a Vietnam. Y acá tenemos otro muy lindo también de Tucumán a La Madrid, Ferrocarril Noroeste Argentino número 2. Bueno, el Ferrocarril Gran Sur Santa Fe y Córdoba. Este ferrocarril también es un ferrocarril que iba acá a Villa Constitución, que está en el sur de la provincia de Santa Fe y en el límite con la provincia de Buenos Aires. Ahí iba hasta Melincué, llegaba a La Carlota y terminó llegando al último en 1902 a Río Cuarto, y llegaba hasta Rufino también. De este ferrocarril no se conocían, por lo menos en los catálogos consultados, no se conocía ninguna marca de este ferrocarril.
y yo conozco 4 marcas postales que tengo en mi colección y no conozco que alguno otro tenga. Ojalá que alguno que por ahí si se ponen a buscar, capaz que encuentran que seguramente tiene que haber más. Bueno, este es estafeta postal. Este fue enviada de la localidad de Arias, que está en la provincia de Córdoba, en el límite con la provincia de Santa Fe. Estafeta ambulante número 3, Ferrocarril Gran Sur, Santa Fe y Córdoba, en 1904. Bueno, acá tenemos esta es la número 2, recién mostré la 3, y esta es la número 5. Esta es muy linda porque fue enviada a Inglaterra, la número 2. Ferrocarril de Córdoba y Rosario fue un ferrocarril que se construyó y luego lo terminó comprando el Ferrocarril Central Córdoba. Empezó a construirse, funcionó desde 1890 hasta 1913 que se vendió. Unió Córdoba con Rosario, pero en lugar de hacerlo como hacía el Ferrocarril Central Argentino, que unía Córdoba con Villa María y Villa María con Rosario, este se lo unió a través de San Francisco. Esta es la primera marca conocida de este ferrocarril, que es el Ferrocarril de Córdoba y Rosario número 2, con fecha de 1894. Es un matasello que no está en catálogo y es el único que conozco yo. Estafeta, bueno, acá tenemos otra estafeta ambulante número 3, Ferrocarril de Córdoba Rosario. El Ferrocarril Provincial de Santa Fe, ahora seguimos, que es el ferrocarril que salía de Buenos Aires, iba hasta Zárate, que es el que le comenté yo hace un rato, que cruzaba por Ferro Barco a la provincia de Entre Ríos, y que llegaba después hasta Asunción. Y luego, este ferrocarril se prolongó hasta 4 de febrero, hasta la provincia de Santa Fe. Al principio este ferrocarril empezó a circular como un tranvía rural. Y la única marca que tengo yo en mi colección es esta Tramway Rural número 3. Que bueno, no se sabe de dónde salió y esta no está catalogada y circuló en 1899. Y por último, vamos a ver el ferrocarril de Puerto Belgrano, que era un ferrocarril que salía de Rosario, que unía el puerto de Rosario con el puerto de Puerto Belgrano, que estaba en Bahía Blanca. Es un ferrocarril con capitales franceses y que tenían, digamos, tenía unión con todos los otros ferrocarriles que vimos, el ferrocarril del oeste, ferrocarril del sur, ferrocarril pacífico, o sea, con todos los otros ferrocarriles tenía Ferrocarril Central Córdoba. Entró en servicio recién en 1912 en forma completa. Y bueno, la única carta que tengo en mi colección es esta, distrito número 4, ferrocarril a Puerto Belgrano, número 4 también, fue usado a partir de 1912, esta es de 1915. Con esto espero haberles dado un pantallazo general de lo que eran las estafetas postales ambulantes en Argentina. Prácticamente acá no se conocen otras marcas postales de otros ferrocarriles que no se hayan mostrado aquí. Así que, bueno, yo quiero agradecer enormemente a mi oficina por darme esta posibilidad de poder compartir estos conocimientos y hacer conocer a todos ustedes la importancia de los ferrocarriles argentinos.
Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor, gracias. Muy bueno, Bueno. gracias, Héctor. Muy bueno. Héctor, Bueno, tengo una pregunta. Quizás sí. una pregunta muy básica en esto. Obviamente, No. dices que el último carro del tren era el correo ambulante. Sí. Pero en cada estación había, me imagino, un empleado que recibía las cartas durante el día, preparaba en la bolsa, cuando llegaba el tren, se la daba al tren y la traía aparte. Claro, sí. Había estaciones que tenían oficina de correo, otras no tenían. Había algunas que eran muy chiquitas que no tenían. Simplemente se las acercaban y se las daban al estafetero. Eso quiere decir que el usuario tenía que esperar que llegue el tren para depositar su carta, no había... Exactamente. Las que no tenían oficina de correo, las estaciones que no tenían oficina de correo tenían que hacer eso. Y si había una carta que se destinaba a ese poblado servido por esa estafeta de correo pequeñita, Claro. el correo ambulante, ¿cómo hacía para dejarlas ahí? Y no, bueno, justamente lo que hacía el estafetero en el vagón, a medida que él iba seleccionando la correspondencia, iba diciendo, bueno, esta la tengo que bajarla en tal estación, porque esta estación tiene que bajar acá y acá seguir por mensajería. O sea, él era prácticamente el que distribuía la correspondencia, hacía la misma tarea que se hacía en cualquier oficina postal. O por ahí tenía que bajarla en otra estación de ferrocarril para decir, bueno, después acá en esta estación, cuando pase el otro ferrocarril, me lo lleva para todo el otro lado. O sea, él tenía que conocer prácticamente cómo era todo el servicio ferroviario para ir distribuyendo la correspondencia. Y normalmente, ¿cuántos empleados trabajaban en ese vagón de correos? ¿O variaba? No, y sí, variaba de acuerdo a la importancia del ferrocarril, pero generalmente había uno solo. A lo sumo, en algunos podría tener algún ayudante para que lo ayudara, porque había ferrocarriles, por ejemplo, que transportaban una gran cantidad de correspondencia. Imagínate que hacia cerca de 1920, que es hasta donde yo llego con mi colección, y les comento, llego hasta esa época, porque ya después ya era prácticamente imposible, porque los matasellos cambiaron, y ya prácticamente era imposible conocer a qué ferrocarril pertenecían. Porque antes, cuando cambiaron, ya después que empezaron a cambiar y llamaban brigadas, los matasellos, y si no tenías vos el remitente donde salía y el destinatario, es imposible saber por qué ferrocarril iba. De todas maneras, hasta 1920, prácticamente el 80% de la correspondencia circulaba toda por ferrocarril. Así que para que ustedes para que se den cuenta de la importancia que tenía el ferrocarril en la Argentina. Gracias. No, Hoy en día, perdón, hoy en día el ferrocarril, ¿qué tanta importancia tiene en el correo? y mira, no, ahora los ferrocarriles argentinos ya no tienen tanta importancia. Más que todo se hacen, porque también se han abandonado los ferrocarriles, ¿no? Muchos ramales se han cerrado, muchos ferrocarriles. En el año 90 prácticamente se han cerrado cualquier cantidad de ferrocarriles porque daban pérdida. Y daban pérdida porque no, a mi criterio, no se hicieron inversiones, se dejaron al abandono y bueno, lamentablemente, si bien en Argentina hay todavía sigue alrededor de 30 y pico de mil kilómetros de vía férrea,
y hasta 2014 estábamos en el sexto puesto, no, perdón, en el octavo puesto en el mundo de longitud de línea férrea, pero lamentablemente ahora ya prácticamente no se usa muy poco para la correspondencia. Realmente se hace por camiones del correo. Gracias. Una verdadera lástima. Héctor, una pregunta. ¿El servicio ambulante en Argentina hasta qué año funcionó? Y mira, estafeta ambulante se conocen hasta, a ver, espera que haga memoria, pero con 1900 y 1970 por ahí conozco cartas con estafetas ambulantes. Lo que pasa es que ya después ya es imposible poder hay algunas marcas postales ambulantes. Yo, por ejemplo, si vos vas y te subís, pero son más bien turísticas. Por ejemplo, el tren del fin del mundo tiene su propia estafetita ambulante, o sea, es un ferrocarril turístico donde te subís, podés enviarte una postal o algo de ahí. También el tren de las nubes en Salta, que es si no me equivoco, uno de los trenes que llega a mayor altura, 4.200 metros. La época entre los 60 y los 70 ya empiezan a hacer los vagones ambulantes. Sí, no, sí, hay también, pero hay también algunas. Bueno, todavía moderna hay algunas. Pero bueno, en el tren de las nubes, yo, por ejemplo, viajé hace ya 7, 8 años atrás y me hice mis tarjetas postales enviadas acá a mi casa. Pero son turísticos prácticamente. No sé si hay alguna otra pregunta. Héctor, una pregunta. Hablaste de catálogos. ¿Hay catálogos de estas estafetas, de estas marcas? ¿Qué tan recientes son? ¿Qué tan buenos son? Claro, mira, hay dos catálogos recientemente, hace escaso una semana sacaron uno en forma digital. El primer catálogo que se hizo fue el de Walter Bose con Cort, que ya debe tener 40 años, capaz, ese catálogo, y que fue muy completo, bastante completo. Y luego se hizo otro catálogo que fue hasta el año, hizo Matasellos Portal Ambulante, que fue el de Seriani Neichel, que debe tener unos 30 años, tal vez, y fue hecho hasta 1892, o sea, fue, digamos, la primer parte nomás. Los dos catálogos son de consulta mío, y ahora se armó uno que exclusivamente del Ferrocarril Oeste, que lo hizo Martín del Prato, que usó parte de mi colección, parte de otras colecciones. Todavía no tuve tiempo de poder verlo, y sé que lo lanzó en forma digital. Pero es exclusivamente del Ferrocarril Oeste. Este es. No, ese Cristian es uno. Esos son dos catálogos. Primero hizo un tomo 1, un tomo 2, pero eso fue hecho hasta 1800, eso hicieron dos. Pero ahora sacó uno mucho más completo en forma digital. Ese catálogo, vos fijate que de 1857 a 1862, y prácticamente las estafetas ambulantes empezaron recién en 1865. Luego Martín sacó otro que era de 1862 hasta, no recuerdo qué fecha, que ya incorporó algunas estafetas ambulantes. Y ahora estoy trabajando yo con Andy Slister y con Omar Pérez, también haciendo un catálogo con todos los ferrocarriles, pero bueno,
todavía falta. Queremos armar algo bien, bien completito y bien hecho. No sé si hay alguna otra consulta. Héctor, una consulta. ¿Has visto piezas que se hayan multado durante el trayecto? Es decir, Sí, ¿el empleado postal de ambulante no tenía la facultad para multar correspondencia? sí, él tenía facultad para todo, tenía facultad. O sea, era lo mismo que cualquier oficina fija, digamos, oficina postal fija. Él podía multar. Yo tengo una multada que mostré ahí de Ferrocarril Barraca, Boca y Ensenada. Pero esa carta seguramente fue subida en alguna estación del ferrocarril, sacada a lo mejor de algún buzón, la subieron arriba del ferrocarril y bueno, el estafetero la multó. Igual también yo tengo otra que no la puse en mi colección, que tengo multada enviada al exterior con sello suizo, y no la puse porque no se ve bien el matasello. Cuando uno arma la colección, viste, siempre trata de poner los matasellos más legibles. Okay. Héctor, Sí. y certificadas, no me acuerdo, No, sí, sí, hay varias, ¿no? hay La que es certificadas. espectacular, la que es espectacular, y siempre te lo digo, es esa que va de un pueblito chiquito del medio de Argentina hasta Cochinchina. Es Ah, sí, increíble, el destino esa es una de las y el cartas que más me origen, ¿no? gusta. Son las dos cosas bien raras. Y sí, Es porque espectacular. esa Es realmente espectacular. es una tarjeta postal. Esa salió de un pueblito, Río Chico, Tucumán, que ahí estaba el ingenio Santa Ana. El ingenio Santa Ana, si lo buscan por YouTube, tiene una historia fantástica ese ingenio. Fue un francés, si no me equivoco, no, un francés creo que era. Fui y lo vi hace ya varios años, cuando estuve estudiando bien la carta esa, y armó un imperio ahí el tipo. Hasta los empleados, todo armó ahí para que vivieran adentro, era directamente, armó el pueblo el tipo. Capaz que tenía un vietnamita. Y escribió. Sí, Increíble. Es no, increíble. sí, Muy bueno. lindo. Muy bueno. Don probable Héctor, porque- ¿hay algún tipo de falsificaciones, dada la escasez de estafetas en algunos trayectos? Mira, yo particularmente no conozco matasellos falsos. Yo no he visto, he visto, hay que tener un poco cuidado con los que son no, sí, mejor dicho he visto porque me clavé con una, ahora me hiciste acordar. He visto tengo una yo, servicio oficial, vieron que no sé si se recuerdan esa que le mostré que decía CAD, Ferrocarril del Sur, que es de Constitución a Dolores. Ujú. Bueno, esa primeramente había conseguido una que era el servicio oficial. Y el matasello era prácticamente muy parecido, pero es ovalado. Es mucho más ovalado. Y después consultando con un experto que hace American Bank, justo que es la época de esas marcas postales, fue y me dijo, mira, esta marca no me gusta, la estuvimos estudiando un poco y nos llevamos a la conclusión de que sí, con Roberto García Lima, de que no era buena. Después, por suerte, más adelante conseguí otra, con ese CAD, mucho más lindo, ya que no es servicio oficial, o sea, con tarifa, y encima con una mensajería, lo cual pasó a ser una de mis mejores piezas en mi colección.
Sí. Muy bien. La que va a Arona también está muy buena, Héctor. Sí, sí, el ferrocarril Central Norte, lo otro día Oliver Villar dio una charla espectacular sobre correspondencia ahí en la Fundación Voce, que también hacemos una vez por semana charlas así como hacemos aquí, y bueno, y él fue y me la pidió para ponerla en su, Sí, en su, en su charla. presentación. Sí. Sí, muy bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes Bueno, por su atención. Gracias, Héctor. Ese sector. No, Muy bueno. gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Si alguna vez alguno quiere o quieren varios que profundicemos alguno de estos ferrocarriles, con todo gusto, podemos dar una charla exclusivamente de uno y mostrarlo mucho más a fondo con todas las marcas postales de cada uno. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Había también ferrocarril urbano dentro de Buenos Aires o alguna otra ciudad grande o no? Sí, sí, sí. ¿Y esos también Sí. tienen sus marcas especiales que son urbanos lo que o pasa no? lo que pasa es que la mayoría de los ferrocarriles que nacieron ahí en Buenos Aires nacieron como ferrocarriles urbanos. Ah, ok. El ferrocarril del oeste, el ferrocarril del sur, el ferrocarril norte de Buenos Aires, el ferrocarril Barranca, Boca y Ensenada, todos esos ferrocarriles nacieron y por ahí tenían estaciones de ferrocarril dentro de la misma ciudad, porque hasta que salían de la ciudad de Buenos Aires ya tenían por ahí 2 o 3 estaciones. Ok. O sea que igual también el ferrocarril que les mostré el ferrocarril central de Buenos Aires, que el tranvía rural, ese también empezó también como transportando mercadería y correspondencia ahí pegadito a la ciudad de Buenos Aires, después se fue extendiendo. Gracias. No. Bueno, Molina. muchas gracias. Yo lo voy a dejar que tengo que hablar con mis hijos. Hasta mañana. Bueno. Nos vemos, Miguel. Bueno. ¿Qué pasó, Henry? Hasta mañana. Hasta mañana. Has estado tranquilito todo el tiempo. Me preocupas. No, aquí estoy, detrás del Yo parque. les comento si quieren ustedes una anécdota de lo que me pasó cuando expuse la primera vez mi colección. No voy a dar nombre, ni voy a decir dónde, ni nada. La primera vez que puse mi colección afuera, no se llamaba Ferrocarriles de la República Argentina, sino se llamaba Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires, porque primero empecé haciendo los ferrocarriles esos para llegar a 5 marcos, y después lo amplié a 8 marcos cuando hice todo lo de la República Argentina. Bueno, lo expuse, qué sé yo, cuando me dan 87 puntos, medalla de Vermell grande, feliz de la vida estaba yo, porque era la primera vez que les ponía esta colección, y bueno. Pero cuando me hacen la devolución, el jurado viene y me dice, esta colección, dice, no va a poder progresar más. Al baño. Es una colección que tiene su tope, no va a poder llegar más. ¿Y por qué? Le digo. Y no, dice, la importancia filatélica es baja, dice, 6 puntos, 7, con viento a favor va a poder llegar, dice, prácticamente no vas a poder progresar más, dice, hasta ahí va a llegar y no va a llegar más. Y yo le digo, uy, pero mira, y dice, por más que tenga todos los puntos en
en rareza no vas a poder, dice. Bueno, entonces me quedé medio ahí como diciendo, ¿qué pasó? ¿Viste? No, me quedé mal. Bueno, me pongo a investigar, consulto con otros jurados, veo, y me dice, un jurado me dice, otro jurado, me dice, no, dice, yo no creo que sea así, dice. Los ferrocarriles argentinos, a nivel correspondencia de ferrocarriles en el mundo, dice, es uno de los más importantes, dice. Si está entre los ferrocarriles de mayor... Y bueno, poniéndome a investigar, ahí logré que la Enciclopedia Británica salía que Argentina entre 1904 y 1908 llegó a tener la segunda red ferroviaria más grande del mundo, y en 1916 estaba sexta en el mundo. Entonces yo digo, bueno, esto no es culpa del jurado que me la jugó la primera vez, sino es culpa mía. Es culpa mía porque yo no lo pongo en mi colección, no lo puse ni en mi primera hoja, no lo pongo en ningún lado. Primera hoja. Tuve ayuda de varios coleccionistas, entre esos, bueno, Walter, que me dio una mano, Walter Bridge, me dio una mano Andy, Slister, bueno, Samamé también, que me dio algunas cosas como para... Y bueno, y fíjense ustedes cómo por ahí, con una devolución que en ese momento estaba mal, yo no estaba contento con la devolución, hizo que mi colección y que profundizara más el estudio para poder mejorar. Cuando yo eso, por supuesto, todo eso lo vuelco en mi primera hoja, todos esos conocimientos. Porque si el jurado no tiene tampoco por qué conocer tan profundamente el tema, claro, dice, vos por ahí si me haces ferrocarriles de Francia, de Alemania, seguramente, o de Inglaterra, seguramente va a tener mayor puntaje que si fuera de Argentina. Y claro, y tal vez no es así. Bueno, es un poco que le quería comentar a ustedes para que por ahí muchas veces si le pasa eso, alguna vez sepan que por ahí no es culpa del jurado, sino es culpa de nosotros mismos que no sabemos volcar toda la información en nuestra colección. ¿Y ese juez tuvo la oportunidad de ver nuevamente tu colección o no? Sí. Y cambió Además, de opinión. ese mismo juez estuvo junto con otros jueces, no fue team leader ahí en ese momento, y me terminó dando 92 puntos en la última vez que la expuse en Brasilia. Junto con otros, ¿no? Héctor, lo que pasa es que ya se habló incluso acá en este espacio. La primera página en historia postal es tan importante como la primera página en temática. No, seguro es fundamental. Sí. Por eso yo siempre voy y bueno, yo también, bueno, ahora que soy jurado FIAF, lo primero que hago es ver bien la primera hoja, porque en la primera hoja, si no sabes lo que estás viendo después. En la primera hoja uno tiene que tratar de volcar concisamente todos los conocimientos ahí y ponerlos ahí, porque el jurado no tiene la obligación de conocer tan profundamente. Seguramente que cada uno que tiene sus colecciones los conoce mejor que cualquier jurado conoce sobre ese tema.
Es muy probable que sea así. Puede haber algún jurado que conozca justo sobre ese tema más que uno, pero por lo general el expositor el tema ese lo conoce muy bien. Muchas veces fallamos nosotros en no volcar esos conocimientos en nuestra colección. Sí. Hola, Héctor, ¿estás ahí? Sí. ¿Me escuchas? Sí, Mira, sí, te escucho. disculpa que te interrumpa. Es muy cierto lo que estás diciendo, lo que dice Walter, lo que dices tú. En temas tan complejos y tan específicos como lo de los ferrocarriles que tienes, no es fácil que un jurado tenga el manejo, así sea especialista en historia postal, de una cosa tan detallada como el trabajo tuyo. Tú y yo lo hemos conversado muchas veces en frente a los marcos. Sí, Lo difícil que es tratar de entender cada ruta, tratar de identificar que determinadas líneas de ferrocarril no son comunes ni frecuentes de encontrar. Es más, a lo mejor una cancelación en toda la línea y era demasiado, ¿no? Claro. Entonces, regresamos a lo que Henry siempre me dijo. Tú escoges tu veneno, ¿no, Henry? Entonces, y lamentablemente tu veneno es bien duro, ¿eh? Porque es difícil de trabajar, es muy específico y si no lo explicas bien en la primera hoja, como dice Walter, los jurados se pueden pasar por allí como diciendo, ¿qué es esto? Son puros trencitos y nadie lo entiende, ¿no? Entonces, es muy importante detallar bien esto y es muy importante darle un poquito más de texto que a otras colecciones de historia postal cuando ameriten las piezas y ameriten demostrar las rutas de, por ejemplo, esas combinaciones entre parte del tren y parte fluvial, ¿no? Ahí te vi en alguna tarjeta que envías a Chiclayo, Perú, vía Lima, y por ejemplo Avenida Valparaíso, y ahí hay un error de contexto, decías que vía fluvial y vía marítima, porque Valparaíso, Lima, sí. Es marítimo y no fluvial. Fíjate que es marítimo, sí, tenés razón. Entonces, ¿cómo se llama? Hay que detallar bien el motivo. Es bien duro. Yo sé que es una colección que es difícil lograr puntos, pero yo no fui ese jurado que te dijo que no subía, ¿eh? Así que pero llegó a 92 y está muy bien. Sí, llegó a 92 y está bien. Y en Brasilia 2017 sabemos muy bien quién estuvo ahí, así que ya buscaremos. No hace falta, no. Yo no pretendo, simplemente quise contar esta anécdota porque a mí me dejó una enseñanza muy grande esta anécdota, porque me hizo que revolviera, o sea, ese primer enojo que tuve yo hizo que tuviera que profundizar mucho más el tema, me hizo estudiar mucho más, y después dije, él no tiene la culpa es mía, le digo, que no volqué todos esos conocimientos en mi colección. Pero ¿sabes qué? Ese tipo de anécdota es bien importante, porque es creo la tercera o la segunda vez que escuchamos algo similar. Julio Ponce hizo una acotación similar, ¿no? Su colección en Finlandia, de la manera que la montaba, llegó a esto. El mismo material montado de otra manera llegó hasta al Championship Class. Claro, entonces, seguro. Ese tipo de anécdotas creo que es bastante importante como contexto. No es el material que razón, es cómo lo comunicas y cómo lo presentas. Sí, exactamente. Con el mismo material uno puede mejorar muchísimo. Exacto. Héctor, sí. Estoy seguro que se te olvidan los 92 puntos que te dimos en San Pierre y Miquelón. No, bueno, pero estoy hablando de... Sí, sí, está bien. En San Pierre y Miquelón también tuve 92 puntos, pero ese era FIAP, FIP, digo. Pero sí, es verdad, también tuve...